Una, dos. Bueno, me vais a permitir que presente esta jornada, esta sesión y a sus protagonistas, tres queridos compañeros que hablarán, porque tienen autoridad para hacerlo, sobre el tema propuesto. Como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela, puesto que me honro ahora en desempeñar desde hace algún tiempo, estamos intentando poner en valor muchas cosas. Poner en valor la ingeniería industrial, poner en valor el papel de los ingenieros en la política, en la administración pública, en la investigación, allá donde somos útiles, poner en valor los ingenieros de esta escuela, que tiene una historia pues más o menos de 164 años, un poco menos en este edificio, que los que estamos aquí y los que seréis las futuras promociones, pues sois herederos de una brillante trayectoria de ingeniería y de, ¿por qué no?, de servicio a nuestro país y a nuestra sociedad, ¿no? Y dentro de todas las cosas que en la asociación estamos emprendiendo, una de ellas es este foro industriales que llamamos Ingeniería y Sociedad. Y las dos palabras utilizadas, obviamente, no lo han sido al azar. Ingeniería porque aquí estamos ingenieros y aspiramos a practicar la ingeniería, y sociedad porque nos debemos a la sociedad. La sociedad ha puesto en nosotros recursos para formarnos, en esta casa, también en otras muchas, pero en esta de la que nos honramos en pertenecer, y la sociedad necesita mucho de nuestros servicios. Necesita mucho de nuestros servicios técnicos. Pero en los tiempos que corren, en las semanas que corren, hay que incidir muchísimo, creo yo, y lo voy a hacer, en que nuestra sociedad necesita mucho de personas honestas, honradas, capaces. No solo capaces, sino honestas y honradas para no hundir a la propia sociedad, como parece que unos cuantos miles de desaprensivos se están empeñando en este país. El daño que hace esa supuesta expertise que les lleva a cargos donde luego se desarrollan con una falta de ética total, no solo hacen daño llevándose unos dinerillos que son nuestros, no solo hacen daño administrando mal, porque el que se deja comprar ya está comprado para otros intereses, sino que pues en el papel grande están al borde de generar un daño muy importante a esta sociedad, a todo el país. Y creo que la sociedad civil, cada uno desde nuestros posicionamientos o de nuestras posturas, y yo tengo ahora el privilegio de tener este micrófono, tenemos que reivindicar la honestidad, o la honradez. Tenemos que reivindicar la ética, que se traduce, por supuesto, en un trabajo bien hecho y en el ejercicio profesional, pues regido por principios, por valores de servicio y no de servicio a uno mismo, ¿no? También tenemos que hacer algo por nosotros mismos, ¿no? Y, bueno, aprovechando este momento para manifestar vosotros, jóvenes, que vais a padecer ese futuro que ahora mismo algunos se empeñan en destrozar, tenéis que entender esto, porque claro, las soluciones que se pueden dar a una mala gestión de unos pocos tampoco a veces llevan al remedio peor que a la enfermedad. En ese contexto, pero ya no coyunturalmente, pero sí en los momentos en que vivimos, pues los ingenieros deberíamos plantearnos, de hecho hay muchos que se lo plantean, pues un servicio a la humanidad, no ya solo a la sociedad en que vivimos, a la humanidad, haciendo el planeta más sostenible,
no haciendo desde su trabajo o desde sus esferas de influencia actividades agresivas para el medio ambiente, agresivas para la salud de los demás, agresivas para la seguridad de los demás. Y yendo un paso más allá, también haciendo cosas desde nuestra tecnología y desde nuestro conocimiento, pues que hagan este mundo un poco más humano y más transitable. Por ejemplo, reduciendo y no incrementando, como parece que esta globalidad nos está llevando, las diferencias sociales tan abrumadoras. Parece que hoy decían que 80 familias españolas tienen la riqueza equivalente al 30% más pobre de nuestra sociedad, que son unos cuantos millones. Bueno, ese tipo de cosas es que se está convirtiendo en algo verdaderamente asfixiante, preocupante, y nosotros, como ingenieros, que la sociedad nos pone en nuestras manos unas atribuciones profesionales y unos conocimientos que, por otra parte, nos ha pagado, porque la enseñanza, por ejemplo, de esta escuela, el usuario la paga en una parte muy pequeña, el resto lo paga la sociedad, ¿no? Lo paga el pueblo español. Pues estamos obligados a velar por todo eso. Y dentro del foro de Ingeniería y Sociedad, pues nos hemos preocupado en definir 3 líneas, una que hace referencia al papel de los ingenieros en diferentes sectores, más bien orientado siempre sobrevolando este concepto ético de las cosas, pero dónde trabajamos, dónde podemos trabajar y sobre todo en aquellos ámbitos donde es menos frecuente. Hemos organizado, por ejemplo, una jornada sobre el ingeniero en la política y aquí tuvimos a varios exministros, algunos de esta casa, muy interesante. Hemos organizado otra hace muy poco de un interés extraordinario, los ingenieros en la función pública, como servidores públicos, tanto a nivel estatal, regional como local. Y tuvimos unos ponentes magníficos. Lamentablemente hubo poca gente, cuando para los alumnos de esta escuela habría sido extraordinario, no solo porque abre caminos profesionales, sino porque abre la mente, ¿verdad?, hacia un ámbito de nuestra sociedad de gran repercusión para el bien o el mal de los demás. Organizamos otra sesión sobre los ingenieros en la defensa nacional, utilizando cada vez sistemas más sofisticados, más tecnológicos, donde cada vez la ingeniería juega un papel más importante. Bueno, este es uno de los ramas que estamos organizando y seguiremos. Otra, pues, es los temas de reivindicar la industria, la tecnología. Estamos haciendo también desde la asociación un cierto maridaje con el máster en Ingeniería de Vehículos para aprovechar sinergia. Esta conferencia que se organiza desde la asociación, hemos invitado a los alumnos del máster, pero tendremos otras 2 conferencias, ya una está programada con personalidades de la industria española sobre el papel de la industria de automoción en Madrid, y sus retos y hacia dónde vamos y esto también para vuestro desenvolvimiento profesional será muy importante, ¿no? Y luego tenemos otro ámbito, aparte de estos 2 que he citado, las profesiones, pero un poco especiales, y esta preocupación social, medioambiental, etcétera, y un último sobre las tecnologías y además contadas por sus protagonistas, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, una interesante conferencia del exministro Barrionuevo que nos habló de la introhistoria del AVE en España, el AVE que ha cambiado bastante los transportes en nuestro país, y nos contó como protagonista, pero era el ministro cuando se tomaron las decisiones, cómo y por qué se tomaron ciertas decisiones, fue también interesante. Bueno, pues hoy nos toca justamente en esa segunda línea que hablamos de ver el papel del ingeniero, pues prácticamente para lo que dice el título, para un mundo más sostenible. Yo también señalaría aquí, aunque algunos pueden pensar que en sostenible está todo, porque eso es una palabra pero puedo decir más justo, más humano, más equitativo,
más seguro. Y ahora que cuando estamos con el ébola y demás, podríamos poner todos esos calificativos donde los ingenieros y vosotros, los jóvenes, deberíais, creo, os sentís, de hecho, sumamente identificados. Aquí en el subtítulo de esta mesa se dice: ¿se puede crecer indefinidamente en un planeta físicamente finito? Bueno, pues es una pregunta extraordinaria que los ponentes pues, que la han sugerido. Y la verdad es que normalmente solemos invitar a personalidades expertas, muchos de ellos de fuera de la escuela, porque a los de la escuela ya no sois mucho. Pero en esta ocasión pues tenemos la suerte de contar con expertos, especialistas y personas muy preocupadas en este ámbito que son de la escuela. Y aunque algunos habráis oído algo, pero creo que en conjunto no. Y por tanto, pues yo tengo el placer, para los que no los conozcáis, pues de presentar a mi derecha, tengo a don Julio Lumbreras, que es subdirector jefe de estudio de esta casa, una subdirección facilita, pero muy interesante. Deja mucho tiempo libre, no tiene problema. Naturalmente, él es doctor en Ingeniería Industrial, subdirector de Organización Académica, profesor titular, investigador del Grupo de Tecnología Ambientales, Recursos Industriales y también es miembro investigador del Centro de Innovación de Tecnología para el Desarrollo Humano de nuestra universidad. Eso, entre otras cosas, libros, publicaciones y tal. Pero es que me han dado un currículum que tendría que estar leyendo mucho. Se habrán equivocado. Joder, fíjate, a mí ahora mi amigo Carlos es un currículo de 10 páginas en inglés, yo lo leo todo. Entonces voy a leer lo que pone aquí y acabamos. Yo admiro mucho a Carlos Matáis porque desde hace mucho tiempo, yo creo que desde alumno de la escuela, ha mostrado una especial preocupación por los temas justamente que estamos tratando, de la cooperación con los países menos afortunados y con las sociedades menos desarrolladas. Y ha ocupado Carlos, fuera de la escuela, cargos muy importantes. No lo voy a decir, pero no me acuerdo exactamente, pero de director, de cosas así, de cooperación. Cargos muy importantes. Es profesor también de nuestra escuela, de organización, administración de empresas, estadística, y es director del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano en la misma universidad, en nuestra universidad, ¿no? Y ahora mismo está en Inglaterra, en Birmingham o en alguna universidad por ahí. Bueno, es un hombre muy internacional, pero tiene tantas cosas que es difícil. Pero él sabe que tengo una gran admiración porque creo que en nuestra escuela necesitamos líderes en diferentes ámbitos y este es muy importante, y él lo es. En el tercer lugar, no en el último, tenemos a Ana Moreno, también ingeniero industrial, doctora en Psicología Social y de Organizaciones por la UNED, profesora de Organización del Trabajo, de Recursos Humanos y de Responsabilidad Social Cooperativa, coordinadora de GIOS. ¿Qué es GIOS, Ana? El Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles. Esto ahora ya lo he entendido perfectamente, pero aquí está muy ajustadito esto. Bueno, también es una persona. Los tres comparten pues una inquietud por el tema que nos ocupa, y no solo una inquietud, sino una dedicación y un conocimiento. Por tanto, para mí es un verdadero placer, es un honor tenerlos aquí a los tres, y como ellos quieren darle una dinámica a la reunión que ya han pensado, yo a partir de ahora, que los he presentado y he tenido este desahogo de presentación, que espero que disculpéis, pero que también espero que algunos toméis alguna nota, pues yo ya les voy a dejar a ellos que se organicen y me voy a poner a escuchar atentamente. Sí, yo me quedo aquí, pero... Pues buenas tardes y os agradecemos mucho que estáis aquí, a los antiguos alumnos y a los futuros antiguos alumnos también. Paco dice que nos admira mucho, yo le admiro mucho a él y eso que nunca me ha dado clase, nunca me diste clase, tuve esa mala suerte. Pero le admiro porque es un ejemplo de profesor emprendedor. Ahora que se habla tanto de los emprendedores y la necesidad de contar con personas que sean capaces de ir más allá de las fronteras de las organizaciones y de
y de hacer algo único. Para mí Paco siempre ha sido, y te puedo llamar Paco delante de esta audiencia, porque ya Francisco Aparicio, Paco para los amigos y para todos vosotros, yo creo que también, ha sido un ejemplo, de verdad, creando algo tan importante como el INSIA, el Instituto de Investigación del Automóvil. Algo nada fácil, ser un intraemprendedor en la universidad, os lo aseguro, y yo lo soy, pero a mucho más pequeña escala, es algo bastante complicado. Y él creó una organización fantástica que es una de las joyas de la universidad y de esta escuela. Y eso para nosotros, para los profesores que venimos en la siguiente generación, es un ejemplo importantísimo. Y cuando me dijeron que él iba a ser el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, a la cual yo pertenezco y en la cual estuve también en la Junta Directiva, pues me alegré mucho y sabía que iba a pasar lo que ha pasado, que la asociación está más vital que nunca, más visible y organizando actos como este. Y además me llamó hace algún tiempo y me dijo que quería que estas cuestiones relacionadas, ahora veremos con qué, pero bueno, pongámosles la etiqueta genérica de la sostenibilidad, quería que estuvieran en el debate y en estos espacios que crea la asociación. Con Julio y con Ana trabajamos juntos, igual que trabajamos juntos muchos profesores, investigadores y alumnos, y eso es la suerte de estar en la universidad, y esa es una de las cosas que tenéis que aprovechar en este tiempo que tenéis la fortuna de ser alumnos de una universidad pública, y con ellos aprendo constantemente. Entonces, mi compañera y amiga Ana me explicó un día que la comunicación, por supuesto, que tiene que ver con ser capaz de transmitir eficazmente las ideas, de expresarte bien, de hacer buenas presentaciones, incluso en el mundo en el que estamos, de pensar en formatos distintos, no solamente presenciales, sino la comunicación tiene que ver con eso que hace que lo que tú o tu organización quiere transmitir se transmita y se haga de manera eficaz, pero me dijo, eso es el 50%. El otro 50% de la comunicación es saber escuchar, saber ser empático con las propuestas de otros, saber mezclar las inquietudes y las ideas de la gente, y yo creo que es muy importante que pensemos en eso, sobre todo en un país en el que, además de las cosas que has dicho, y además de muchas virtudes que tiene nuestro país, hay, yo creo que un tema en el que tenemos mucho que mejorar, y es en nuestra capacidad para escucharnos y para escucharnos empáticamente. Es muy difícil en un formato así hacer algo que creo que es fundamental cuando hablemos de la sostenibilidad, que es establecer un diálogo. Yo creo que nos sirve de mucho. Llevamos muchos años, tanto Ana como Julio y como yo, hablando de estas cosas con vosotros. Sirve de poco la lección magistral y sirve de menos el que os diga que las cosas están muy mal porque ya lo sabéis. Y sirve todavía de menos que apele a la ética y al buen corazón para cambiar las cosas. Entonces, hemos intentado hacer algo un poco distinto, apelar a la razón, por supuesto, luego cada uno tiene sus escalas de valores, sus principios, etcétera. Mi compañero y amigo Javier Mazorra me trae unos papeles, déjamelos por aquí cuando puedas. Y también vamos a ver si en el espacio, el tiempo que tenemos, que es poco, ¿no? Tenemos hasta 9 vamos a cerrar, como mucho. Bueno, pues vamos a intentar, bueno, pues eso, establecer esa doble dirección. Entonces, lo primero que hemos hecho es preparar unas preguntas para ver si podemos tomar la temperatura adiós, aquí abajo. Vale, tomar un poco la temperatura de la audiencia, entonces, bueno, vamos a daros una serie de opciones. Son dos preguntas nada más, o dos cuestiones nada más, que tienen distintas posibilidades, y lo que queremos es que a mano alzada nos vayáis diciendo con cuál de las distintas frases, cada una tiene una letra, os identificáis mejor. Vamos a ver en qué consiste. Imaginad esto que alguien os cuenta, como contamos muchas veces,
que estamos superando los límites ambientales del planeta, comprometiendo nuestra calidad de vida y la de la siguiente generación y, por supuesto, la de las siguientes y siguientes. Entonces, ante esto, ¿qué se parece más a vuestra reacción? Que este es un planteamiento alarmista que además está insuficientemente fundamentado, que es una realidad preocupante sobre la que tienen que actuar fundamentalmente los políticos, está lejos de nuestro alcance, que es una realidad preocupante y creemos que los profesionales de la ingeniería tienen que tomar una posición activa, o no tengo información suficiente y tendría que estudiarlo mejor, ninguna de las anteriores. Bueno, pensemos 15 segundos. Bien, ahora lo que voy a pediros, si tuviéramos un sistema electrónico que no tenemos, ¿qué? Vamos a ver, básicamente que... Y por favor, aquí estamos, no es un examen, estamos entre gente que pensamos distinto, y eso es lo bonito, pensamos distinto, estamos también dispuestos a salir de aquí, a lo mejor pensando un poquito diferente o pensando mejor, porque tenemos más argumentos que defienden nuestra posición a priori, y no se trata de retratarse ante los demás, sino de que veamos cómo estamos como grupo. Que levanten la mano quienes se identifican con la letra A. Bien, por eso estáis aquí, me imagino. Pero yo me temo que alguien... ¿Nadie? Bien. Ay, perdón. Que levanten la mano quien se identifica más con la B. Bien. Bien. Que levante la mano quien se identifica con la C. Bien. Y... ¿esto por qué va mal? Aquí. Vale. ¿Y la D? Bien, perfecto. Vamos, esto nos va a servir para luego organizar el debate. La segunda cuestión, aunque aparece con un 1, porque es igual de importante que la primera, es necesario acelerar el proceso de transición hacia un sistema de producción y consumo que sea más sostenible. Fijaos lo que estamos diciendo aquí en la Escuela de Ingeniería. Hacer una modificación sustancial del sistema de producción y consumo. Primera opción, no es necesario acelerar esto de manera artificial o inducida, porque ya el mercado se encargará de orientar la demanda hacia productos y servicios más sostenibles. Sí, y tendremos que renunciar o abandonar algunos comportamientos propios de la sociedad de consumo en la que estamos. Sí, pero no creo que sea posible hacerlo. Y D, no me lo he planteado. Vamos para arriba. ¿Quiénes se identifican con la A? 1, 2. 3, gracias por la sinceridad. ¿Con la B? Bien, perfecto. ¿Con la C? Bien. ¿Y con la D? Esto se lo ha planteado. Bien. También se agradece la dificultad de estar solo, que eso también es complicado. Bueno, la sesión va a estar estructurada, como os decía, ya tenemos una especie de primer panorama de cómo pensamos, y vamos a hacer ahora una exposición entre Julio, Ana y yo, que va a tener los siguientes apartados, siguientes temas. Lo primero, de manera muy sucinta, Julio va a hacer un repaso a lo que dice la ciencia, a algunas de las cosas que parece que dice la gente y cómo la comunidad internacional está tomando nota de esto o no, de lo que dicen los grandes expertos y de lo que dice la sociedad. Vamos a ver si esto, que parece que sí que está planteando algunos cambios importantes, tiene algún tipo de conexión con la innovación, con eso que nos preocupa tanto a los ingenieros, que es la proyección hacia el futuro de las trayectorias, de la tecnología que nos hace progresar. Eso lo contaré yo. El tercer bloque tendrá que ver con algo que también nos preocupa mucho
y es si quienes tienen más capacidad para desarrollar respuestas, desarrollar tecnologías que influyen en nuestra vida diaria, que son las empresas en una sociedad de mercado, están respondiendo o no a esto. Y eso lo va a contar Ana. Y si da tiempo, vamos a hablar de algunas iniciativas que ya existen en la universidad y que a veces se desconocen. Y esto es una cosa que le decía yo a Paco cuando me llamó, y es que, hombre, antes de continuar y de traer a gente del mundo exterior, pues hagamos un ejercicio entre nosotros, porque creo que en esta universidad, confirmo y afirmo que en esta universidad estamos siendo pioneros en poner en marcha iniciativas, tanto en la formación como en la investigación, que tienen que ver con eso que se llama la sostenibilidad. Vamos a comenzar entonces, y como preámbulo a la presentación que iniciará Julio, os hemos traído un vídeo. Sí. Está antes. Sí, estaba antes. De 3 minutos, que creo que nos puede ayudar a ponernos en contexto. Si está Gemma por ahí, ¿podemos bajar un poco las luces? Sí. Ahí. This is the story of how one species changed a planet. The latest chapter of our story begins in England 250 years ago. Fueled by coal, then oil, several brilliant inventions appeared. They ignited the Industrial Revolution, which spread like wildfire through Europe, North America, Japan, then elsewhere. The great railways, then cars and highways, connected people across the globe. Medical discoveries saved millions of lives. New artificial fertilizers meant we could feed more people. Population rose rapidly. But this was nothing compared with what was to come. The 1950s marked the beginning of the Great Acceleration. Globalization, marketing, tourism, and huge investments helped fuel enormous growth. People swarmed to cities, which became even more powerful engines of creativity. In a single lifetime, the well-being of millions has improved beyond measure. Health, wealth, security, longevity, never have so many had so much. Yet 1 billion are malnourished. In a single lifetime, we have grown into a phenomenal global force. We move more sediment and rock annually than all natural processes, such as erosion and rivers. We manage 3/4 of all land outside the ice sheets. Greenhouse gas levels this high have not been seen for over 1 million years. Temperatures are increasing. We have made a hole in the ozone layer. We are losing biodiversity. Many of the world's deltas are sinking due to damming, mining, and other causes. Sea level is rising. Ocean acidification is a real threat. We are altering Earth's natural cycles. We have entered the Anthropocene, a new geological epoch dominated by humanity. This relentless pressure on our planet risks unprecedented destabilization. But our creativity, energy, and industry offer hope. We have shaped our past. We are shaping our present. We can shape our future. You and I are part of this story. We are the first generation to realize this new responsibility. As the population grows to 9 billion, we must find a safe operating space for humanity, for the sake of future generations. Welcome to the Anthropocene. Hay una versión con los subtítulos en inglés, Julio, que hemos cogido la versión no traducida, pero bueno, si alguien no ha podido seguirlo del todo, puede ir a YouTube y enseguida lo va a encontrar. Es simplemente una especie de cortina para comenzar tu exposición. Bueno, pues casi por hacerlo también un poco más dinámico, no sé si, Gemma, no sé si hay micrófono inalámbrico, ¿no?
Si no, así a pelo, porque es que a estas horas... Lo están grabando, me parece. ¿Se está grabando? Sí. Bueno, entonces, habéis visto que el antropoceno, la época en la que hice este vídeo, que el ser humano, la humanidad, nosotros, somos el centro de la Tierra, en nuestras manos está el futuro, ha habido esa línea, ha ido creciendo, en nuestras manos está lo que va a ser de la humanidad y lo que va a ser el futuro del mundo en los siguientes años. Hasta hace una serie de años eso no se lo planteaba casi nadie, no se tenía esa visión del mundo así, pues ante una era en la que nosotros tenemos la palabra y podemos hacer las cosas como queramos, la primera pregunta sería, ¿qué mundo queremos? Es decir, esa línea que crece hacia arriba, ¿hacia dónde queremos que vaya? Ese mundo que queremos en el futuro, ¿cómo queremos que sea? Entonces yo os animo, incluso si alguien se atreve a levantar la mano y le paso el micrófono para ver que formule, pensad por lo menos 30 segundos de tranquilidad, a ver qué mundo queréis, qué mundo queremos. Alumnos, antiguos alumnos, ¿qué buscamos para nuestro mundo en el futuro? Y si alguien se anima, levanta la mano y habla o le paso el micrófono. Bueno, no quiero estar 5 minutos en silencio, claro, pero... Venga. Muy bien. Tener una calidad de vida, un nivel de vida parecido al de ahora y encima a la vez intentar luchar contra las desigualdades que hay o resolver un poco ese conflicto de desigualdad que hay. Está muy bien porque ahora la siguiente pregunta, eso es lo que queremos, eso es posible. Sería la siguiente pregunta, ¿es posible seguir viviendo igual y vivir así 9.000 millones de personas en el futuro? En el fondo, algo de eso hay detrás de lo que se plantea aquí. ¿Es posible un crecimiento indefinido en un mundo que tiene unos límites, que es lo que se planteaba en esta sesión? O sea que, muy bien, has puesto encima de la mesa una pregunta muy importante. ¿Alguien más? Venga, gracias. A ver. O sea, si no he entendido mal, tu reflexión es si no se puede crecer indefinidamente y si ponemos límites, esos límites solo los vamos a poder cumplir en los países desarrollados, entonces estamos cercenando aún más el desarrollo de los países que están menos desarrollados porque no tienen la capacidad tecnológica, etcétera, de desarrollarse, digamos, sujetos a esos límites, ¿no? Sin un deterioro ambiental, digamos, en particular, que es quizá todo lo que todos tenéis en la cabeza, ¿no? Bien. A ver, más. Eso ya sería el siguiente paso. Vamos a intentar, si podéis, casi más que reflexionar en qué, por ahora, ¿qué mundo queremos? Vamos a soñar un poco, porque si tenemos la posibilidad de hacer el mundo que queramos, en cierto modo, pues vamos a intentar soñar con ese mundo que queremos en el futuro. ¿Alguno más? Vale, bien. No quiero abrir ese debate, está muy bien, lo vamos a ir abriendo durante toda la sesión, saldrá después, pero ahora me gustaría centrarme en qué queremos. A ver, venga. Pero mantener el qué, la inequidad también, la desigualdad que se ponía de manifiesto antes, dices.
Muy bien, o sea, estás en la misma línea que tu compañero, yo creo que exactamente lo mismo que ha dicho él, ¿no? Muy bien. ¿Más alguno? Vale, o sea, crecer, pero cada uno aportando lo que tiene, puede y pensando en los demás a la hora de aportar, ¿no? Bien, ¿alguna cosa más? Bueno, pues esto es una cosa que se lleva planteando en el mundo desde hace una serie de años. Estamos ahora mismo en una situación en la que podemos pensar en nuestro futuro y está muy vinculado a, no sé si habéis oído hablar, supongo que sí, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son unos objetivos que se planteó la humanidad en el año 2000 con una declaración, la Declaración del Milenio, donde nos planteamos como humanidad alcanzar unos retos en el año 2015. El año 2015 está aquí ya, está a la vuelta de la esquina, y entonces lo que está haciendo algunas personas del mundo, y en particular Naciones Unidas y algunos mandatarios de alto nivel, es ¿qué queremos? ¿Hemos conseguido lo que queríamos, lo que nos habíamos planteado en el año 2000, sí o no? ¿Y qué queremos para el futuro? Y entonces se ha lanzado una encuesta que se llama My World, que no sé si conoceréis, que planteaba al mundo en abierto, en Internet, para que participara quien quisiera, que tuviera acceso a Internet, claro, aunque algunas, que no es una cosa baladí, aunque algunas respuestas también se han recibido en papel, ¿qué mundo queremos? ¿Y qué mundo quiere la gente? Han respondido más de 5 millones de personas, con unos ítems ya preestablecidos, es decir, no se podía elegir cualquier cosa, sino que simplemente tenías que priorizar, seleccionar de todos los que hay ahí algunos. Y fijaros, pues básicamente hay una confluencia grande hacia algunas de las cosas que habéis dicho, una buena educación, un buen sistema de salud, una buena salud de la población, mejores oportunidades de trabajo, una respuesta de los gobiernos honesta y responsable, una actuación de los gobernantes responsable. Fijaros, cosas que han ido saliendo aquí, lo que ha comentado antes Paco, lo que habéis dicho, eso es un poco lo que quiere la gente. Y fijaros que algunas de ellas estamos en el 60% de las respuestas alineadas, por ejemplo, en una buena educación. Y sin embargo, fijaros, otra lectura curiosa, ¿qué es lo último? Luchar contra el cambio climático. Es la última preocupación de la población mundial ahora mismo. Lo dejo ahí encima de la mesa, y otros temas ambientales también. La protección de bosques, ríos, océanos, etcétera. ¿Vale? Bueno, sí. Aquí la gente ha hablado de mantener niveles, y yo ahí veo mejorar niveles. Bien, sí, lo que pasa es que, claro, depende de la perspectiva de que la veas. Desde aquí, países desarrollados, a lo mejor pensamos en mantener. Desde países en desarrollo, hay muchas respuestas, más de la mitad de las respuestas son de países en desarrollo, pues es mejorar sobre la situación actual. La cosa sería pensar en qué nivel estamos hablando, de uno mantener, otro mejorar, eso no, aquí no se puede ver, pero sí, es una buena reflexión. Y luego en España, ¿qué mundo queremos? Se ha hecho una encuesta, esta se puede extraer de los resultados globales los datos de España, son bastante parecidos, hay ciertas diferencias, pero estamos relativamente alineados con la situación mundial, y también el Gobierno de España se ha planteado qué queremos. Y se ha planteado qué queremos, lo anterior es una iniciativa muy de abajo arriba, muy de las personas, que es lo que piensan. La iniciativa del Gobierno de España ha mezclado esa pregunta de abajo arriba, pero también ha dado una respuesta a qué mundo quiere el Gobierno español, o por qué quiere luchar, o qué iniciativas va a defender desde la posición española. Y para eso incluso pues contrató a una serie de investigadores de España, entre ellos a nosotros, a Carlos Matáis y a mí, para hablar de la sostenibilidad ambiental. Y entonces, bueno, pues hay un documento que, si a alguno le interesa, lo podéis ver ahí, que es la posición española para el futuro, para la Agenda Post-2015, y lo titula Compromiso Universal por un Desarrollo Humano y Sostenible. Bueno, pues aquí en España también nos estamos planteando esto. Y los votos que os decía, veis, bastante alineados con lo anterior, una buena educación lo primero, sube el tema de un gobierno de las instituciones honesto, responsable, y algunas cosas como el cambio climático sube un poco más, y tenemos al final
pues mejores transportes y carreteras, acceso a telefonía móvil, internet, etc. Bien, y entonces ahora, esto es lo que queremos, y ahora la siguiente pregunta sería, ¿es posible? No. ¿Ante qué retos nos enfrentamos? ¿Cuál es la situación actual? Pues esto sería lo siguiente, hay muchos científicos en el mundo y muchas personas que se han puesto a pensar en cuáles son los problemas de ahora. Podríamos, bueno, ya que no lo habéis visto mucho, también voy a aprovechar, ¿ante qué retos nos enfrentamos como planeta para saber si podemos alcanzar ese nivel de bienestar actual en todo el mundo o no? Ante la situación que hay, ¿qué retos nos encontramos? A ver, y a ver si están alineados con lo que dicen los que saben de esto. Un poco obvio por el tema, pero entiendo que la disponibilidad limitada de recursos es un problema. Muy bien, disponibilidad limitada de recursos. Más. Yo creo que es muy importante el hecho de separar la forma de medir la calidad de vida, separar el aspecto económico de otros indicadores de calidad de vida que no precisamente pueden medirse a través de, por ejemplo, el PIB, por ejemplo, el grado de personas que tienen cierto nivel de estudios, etc. O sea, el reto es separar lo económico, o sea, que el bienestar no solo es un tema de alcanzar un nivel económico, sino otros indicadores. Más. Bueno, Que la calidad de vida no dependa de tu bolsillo. O sea, me refiero a sanidad, educación, electricidad, cosas así necesarias ahora en el siglo XXI, para que ya las tenemos, pues no dependa de si tienes más dinero o menos. bien, o sea que traduciéndolo a mejor, que las necesidades básicas sean un derecho y no sean una cosa que tengas tú que conseguir gracias a tener un nivel adquisitivo, es decir, acceder a unas necesidades básicas. Es un reto para el mundo. Bueno, pues fijaros, algunas de estas cosas ya han salido. Inequidad. Es decir, los expertos dicen que tenemos una inequidad persistente, eso es obvio, ¿no? Inseguridad alimentaria. Algunas de esas necesidades es el tener para comer. Eso no existe ahora mismo y seguimos enfrentándonos ante el reto de mucha gente que se muere de hambre. El reto del conocimiento, del acceso al conocimiento y de la gestión del conocimiento. El crecimiento de la huella ambiental, eso que habéis dicho también, hay unos límites, ¿no? ¿Qué impactos tenemos? Luego profundizaremos un poco. Otra cosa interesante, que sigue habiendo muchos conflictos, mucha violencia y muchas inseguridades. No hay más que abrir el periódico todos los días. Tenemos Ucrania, tenemos Siria, tenemos otros países, etcétera. Déficit de gobernanza a todos los niveles. La gobernanza es una palabra ahora que está todos los días también en las discusiones a todos los niveles internacionales, es decir, cómo se gobiernan las instituciones, cómo se dirigen, bien dirigidas, bien gobernadas, organizaciones, instituciones, empresas, países, etcétera, pues esa gobernanza a todos los niveles es un desafío. Y luego, una cosa muy interesante que se pone encima de la mesa, los movimientos demográficos, pero no solo movimientos demográficos como el típico movimiento de la zona rural a la zona urbana, que es quizá lo que todos tengamos en la cabeza, incluso el crecimiento de personas en una serie de países, que por supuesto también, incluso la migración de unos países a otras, causadas muchas veces por esa violencia, etcétera, sino también el reto del envejecimiento, el movimiento demográfico del envejecimiento de la población, que es muy serio. No sé si ayer, por ejemplo, visteis en el periódico que salió una noticia que en España en 2015 ya va a haber más muertos que nacimientos, o sea, no, al revés. No, ¿cómo es? Bueno, o sea que vamos, sí, va a haber más muertos que nacimientos y la población se va a envejecer cada vez más. Bueno, pues ese envejecimiento no solo es de los países del norte y además en los países del sur, con un crecimiento demográfico hasta ahora bastante grande, pues eso puede llegar a ser relevante. Bien, no paro de hacerme un lío con adelante y atrás. Bueno, y entonces ahora yo quería, como un poco lo que también me tocaba a mí era más lo científico, digamos, de esta situación, pues lo que me gustaría es poner encima de la mesa una teoría que ha desarrollado un científico, se llama Rockstone, que se ha hecho bastante conocido a nivel mundial en el año 2009. O sea, esto ya se está trabajando y se han hecho muchas discusiones en torno a ello, que es decir, bueno, vale, queremos crecer todos iguales, pero ¿el planeta puede o no puede? ¿Hay límites en el planeta?
Pues entonces él, junto con un montón de investigadores, el artículo primero lo firman, no sé si son 35 o 40 investigadores, se han puesto encima de la mesa y se han puesto a escribir qué límites tiene el planeta y los estamos superando o no. Y aquí tenéis los límites que se plantean. Y es muy interesante porque a lo mejor algunos ya los teníais en la cabeza, por ejemplo, fijaros, alguno quizá el más famoso, el cambio climático. Y esto se tiene que entender, cada una de estas partes de la tela de araña son los problemas o los límites del planeta, y luego el color es donde estamos. Bueno, digamos, hasta dónde estamos rellenando de la tela de araña es cómo estamos, y el color, lo rojo, es que estamos ya superando los límites que el planeta puede asumir. En verde es que todavía estamos por debajo de los límites. Y en algunos casos, pues el problema es que no hay todavía información científica para saber en dónde estamos. Pero fijaros, como no podemos ver todos, me voy a centrar en los más críticos. Cambio climático. Bueno, pues ya lo hemos visto, pero fijaros, el cambio climático está mal, pero aquí hay otros dos aún peor. La pérdida de biodiversidad, eso supongo que alguno a lo mejor también lo tendréis en la cabeza, ahora es un problema gravísimo a nivel del planeta, hay muchísimas especies en peligro de extinción y, sin embargo, pues ahí seguimos extinguiendo cada vez más. Y luego otro, el ciclo del nitrógeno y, en general, los ciclos biogeoquímicos. Es decir, tenemos unos ciclos en la Tierra, los más famosos, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, que algunos de ellos se están sobrepasando. Y entonces, en particular, el ciclo del nitrógeno pues tiene muchas consecuencias negativas sobre el planeta y ese es uno de los principales problemas que ya estamos sufriendo. Y luego al futuro, bueno, el ciclo del fósforo y, por ejemplo, también algunos temas como acidificación de océanos y la gran carga de material particulado en la atmósfera que genera daños sobre la salud, sobre la vegetación y también favorece el cambio climático. Bueno, pues fijaros, ya a día de hoy, en 2014, ya se ha puesto de manifiesto que el planeta no es infinito, que tiene unos límites y que en buena parte de ellos los estamos superando. Y ahora, ¿es posible crecer respetando esos límites? Ya lo habéis dicho vosotros. ¿Es posible alcanzar un nivel de satisfacción de las necesidades de las que no lo tienen y de los que sí los tenemos respetando esos límites? Pues esto es una transparencia, seguro que habéis visto alguna vez, muy interesante, que relaciona el índice de desarrollo humano, que es un índice que engloba más allá del PIB, frente a la huella ecológica, la huella ambiental, que es una especie de resumen de nuestro impacto ambiental, que es muy limitado, pero bueno, es un buen indicador de cómo estamos impactando sobre la tierra en la que vivimos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues que nos desarrolláramos mucho, entonces fuéramos aquí hacia la derecha y que tuviéramos una baja huella ambiental y, por tanto, que estuviéramos en este recuadro de aquí. Pues fijaros qué pocos países hay. La realidad es que el desarrollo en el que estamos los países están o muy poco desarrollados y, por tanto, con una huella ambiental muy pequeña, o muy desarrollados y con una huella ambiental muy grande. Entonces, el modelo que tenemos, desde luego, no va en esta línea, y lo que es peor aún, fijaros estas líneas. La línea azul del principio sería, digamos, las líneas horizontales sería el máximo que tendrían que tener si todos los países tuvieran el mismo impacto ambiental, la misma huella ecológica. ¿Cuál tendría que ser la huella de todos los países para no sobrepasar lo que admite el planeta? Pues en 1961 estábamos aquí, pero ya en 2006 estamos en esta verde, porque hay más personas, y entonces la huella ambiental por persona, porque esto es per cápita, de la población que vive en el mundo, no podría superar un poco menos de las 2. Esto se mide en hectáreas por per cápita. Entonces, fijaros, y esto, claro, cuanto más vayamos creciendo en población, más va bajando. Y entonces quiere decir que todos estos países en los que estamos viviendo con una huella ambiental muy por encima de ese máximo per cápita para que el planeta Tierra aguante, pues según esto y una lectura muy rápida y muy superficial, deberíamos replantearnos la forma de vida, ¿no? Y entonces, pues aquí, claro, no todo es alarmista y ahora es donde entraremos un poco. La ingeniería juega un papel crucial en responder a estos problemas y responder a ese sueño que tenemos del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que nos gustaría? Pues precisamente crecer en ese bienestar del ser humano a nivel global, quizá no crecer en algunas sociedades tan exponencialmente, porque entonces a lo mejor sí que es inabordable, pero sí a nivel mundial, crecer en el bienestar y, sin embargo, reducir en el impacto ambiental, es decir, desacoplar el crecimiento del impacto ambiental. Y aquí
están básicamente dos factores, el factor tecnológico, donde los ingenieros tenemos un papel fundamental, y luego también el factor de la respuesta de la sociedad y de los hábitos de vida. Y eso ya es más social, pero también los ingenieros tenemos un papel relevante en ese modelo de producción y consumo del que hemos ido hablando. Y luego ya por último, esto es demasiado, y bueno, como vamos un poquito mal quizá, pues nada, me lo voy a saltar, simplemente es que también se está plantando a nivel mundial. Sabéis que el desarrollo sostenible se ha hablado siempre de las tres patas del desarrollo sostenible, como la parte ambiental, social y económica, que es un poco lo que tenéis aquí, la parte ambiental, la parte económica y la parte social, pues está empezando a trabajar en un desarrollo humano inclusivo, no solo social, sino donde todo el mundo esté incluido y, sobre todo, en incorporar a las discusiones la paz y la seguridad de la humanidad. No solo hablar de social en general como un acceso a unos bienes básicos, sino también como una seguridad y una paz mundial. Bueno, pues, sin más, ¿prefieres hacerlo desde ahí? ¿Sí? Se están produciendo respuestas desde la sociedad, desde las empresas, desde los gobiernos. Porque ya parece evidente que sí que tenemos un consenso amplio en que hay que corregir la trayectoria por la que vamos, no solamente por cuestiones de sostenibilidad ambiental, como acabamos de ver con Julio, sino, como veremos ahora, también por cuestiones relacionadas con la insostenibilidad social. Lo decía antes muy bien Julio, y lo recordaba nuestra admirada Adela Cortina, una filósofa española a la que os animo a que sigáis hace muy poco en el periódico. Cuidado con las palabras, la palabra sostenibilidad quizá se ha pervertido un poco y ahora es sostenible cortar el presupuesto de educación y es sostenible privar a los inmigrantes de sanidad, porque de esa manera el sistema se sostiene. Bueno, yo creo que las piruetas verbales o retóricas son muchas y esta palabra a veces esconde trampas. Lo que sí que, insisto, parece claro, y en esto ya no es cuestión de Greenpeace o de activistas radicales, aquí traigo portadas del Economist, es que todo está modificándose muy rápidamente y estamos ante una gran transición. Como es una gran transición en la cual tenemos alguna idea de dónde podemos llegar, pero como se ha visto en la conversación, en las intervenciones que hemos tenido con vosotros, no sabemos muy bien cómo se hace, nos pasa eso que decía Ortega, de no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, que es lo que viene a decir el Economist cuando dice que cuando la realidad está cambiando más rápido que la teoría, una cierta cantidad de nerviosismo es una respuesta razonable. Yo creo que tenemos una cierta o una gran inquietud porque sabemos que estamos transitando en un modelo que tiene que modificarse y tiene que cambiar. Y sabemos también, intuimos que se puede cambiar, la historia nos lo ha dicho, a peor. Y se puede cambiar porque las respuestas que se impongan sean las respuestas que vengan de la mano de los intereses de unos pocos, o puede empezar a cambiar porque sean respuestas mucho más concertadas, mucho más cooperativas, mucho más my world. Una cosa interesante de esa encuesta que ha señalado Julio, que nos estuvo contando la directora del Programa de Naciones Unidas aquí en España, que es a su vez la directora de esa campaña, es que hay una enorme convergencia en las aspiraciones que tiene un pastor del Sahel de África, que sí que les han pasado la encuesta por papel, y de hecho hay más encuestas de países del sur que del norte, que un ciudadano burgués de una ciudad europea. Hay mucha coincidencia en qué es lo que se quiere. Y como veremos ahora, hay una coincidencia, por tanto, en las aspiraciones que tiene la gente. Rockström, ese científico al que se ha referido Julio, que los suecos el año pasado le dieron el premio a ser el personaje más influyente en su país,
Venía a decir también en un artículo en el Economist, por cierto, si os gustan estas cosas, dejaremos la presentación y hay enlaces a recursos que os pueden interesar mucho, como por ejemplo algunas conferencias realmente fantásticas de él, de Rockström. Y venía a decir que hace no mucho, seguramente cuando yo estudiaba aquí, y me decía un catedrático de medio ambiente, me decía, desengáñate, los ecologistas son como las sandías. Dice, porque son verdes por fuera, pero son muy rojos por dentro. Esa era su visión de eso, que responde a esa primera idea del crecimiento sin límites. Pasamos a la idea de la mitigación, que también persiste mucho en algunos colegas míos. Lo que hay que hacer, bueno, las trayectorias de la innovación, la tecnología son algo bueno per se, y lo que hay que hacer es corregir de alguna manera sus efectos, inevitables por otro lado. Y hemos pasado a un punto en el que la evidencia, insisto, y no otras cuestiones éticas que también, nos hacen ver ya que no tenemos más remedio que pensar en modelos de crecimiento dentro de unos límites. Por tanto, estamos en un mundo que podríamos calificar como de crecientes restricciones. Esto no quiere decir que haya que ir a vivir peor, me parece un mensaje bastante desafortunado. Esto quiere decir que a lo mejor se puede crecer de otra manera, o como dice nuestro amigo Tim Jackson, prosperidad sin crecimiento, se puede desmaterializar el crecimiento. Por tanto, mundo de crecientes restricciones, me pasa igual que a Julio, es muy antiintuitivo esto habrá que hablar con ingenieros cuando diseñéis, pensad en la gente. Bien, y estamos en un mundo, ya lo hemos visto, de aspiraciones también crecientes y convergentes. ¿Qué es lo que sucede? Que la población sigue aumentando, los demógrafos empiezan a coincidir en que posiblemente, si no hay grandes conmociones, nos llegaremos a estabilizar en torno a 10.000 millones de personas. Y como sabéis, ya hace 2 años la población urbana del mundo superó a la población rural. Y eso significa que la población urbana, que está conectada, que está viendo modos de vida en los que se accede a todo tipo de bienes materiales, es una población que aspira a vivir mejor, a tener más. Y es razonable y es, además, pues un derecho de la gente a aspirar a vivir mejor. ¿Por qué no? Se ha dicho aquí que ¿por qué vamos a hacer eso que hacemos mucho los occidentales? De haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso no podemos. Cuando hablamos de energía muchas veces nos pasa, en las energías renovables queremos mantener a otros viviendo en un modelo energético que es distinto al nuestro, ¿no? Si queremos cambiarlo, seamos primero ejemplares nosotros. No vale, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Por tanto, hay una contradicción. Tenemos un mundo de restricciones cada vez mayores, pero también un mundo de aspiraciones cada vez mayores, donde, como sabéis, y ahí hay un mapa en el que se explica cómo se está concentrando la población mundial, cada vez más hay población viviendo en grandes megalópolis, lo cual es un gran problema desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista sanitario, pero también es una gran oportunidad porque al tener la población más concentrada es más fácil acceder a determinados servicios esenciales como esos a los que hacía referencia la encuesta. Vamos a ver un poquito más cómo se está comportando el mundo, que seguro que lo sabéis, pero no viene mal repasarlo. Es un mundo también en el que las dinámicas de la economía están cambiando. Fijaos, no os asustéis, no os voy a poner una imagen que conocéis todos y que a lo mejor habéis tenido hace unos años en el salvapantallas. Esta es la famosa imagen del mundo de noche que la NASA toma periódicamente y que, bueno, si la ves la primera vez es muy bonita, cuando la has visto 1000 veces, pues ya te la sabes. Pero un profesor de la London School of Economics dijo, anda, vamos a ver si con estas imágenes puedo establecer una relación, una hipótesis, y es que cuanta más intensidad lumínica, más actividad económica. Parece razonable, entonces con cálculos estadísticos dijo, anda, esto es verdad, se comporta bien, correlaciona más intensidad lumínica con más actividad económica. Dice, anda, ¿y por qué no calculamos el centro de gravedad lumínico mundial, que coincidirá, por tanto, con el centro de gravedad de la economía mundial? ¿De acuerdo? Esto lo empezó a hacer con imágenes de los años 80, cuando la NASA empezó a registrarla sistemáticamente. ¿Dónde creéis que aparecía el centro de gravedad lumínico mundial? ¿Dónde? En el Océano Atlántico, efectivamente. En el Océano Atlántico aparecía, pero ¿qué ha pasado desde entonces?
pues, que se ha ido desplazando. Estos son los datos del último artículo que tengo de QA, que seguramente ha hecho más cálculos ahora. En negro es la serie en la que se tienen datos y en rojo es una inferencia de cómo se va a seguir moviendo. Por tanto, tenemos un mundo de crecientes restricciones, de crecientes aspiraciones y además un mundo en el que las fuerzas de la economía se están moviendo dramáticamente. Europeos etnocéntricos y a mucha honra, y además tenemos la suerte de vivir en la zona del mundo que puede enseñar al resto del mundo lo que significan los bienes públicos, lo que significan los servicios básicos generalizados para los demás. Europeos, pensemos que dentro de nada, por cada uno de nosotros, habrá 10 asiáticos. Y esto está cambiando el mundo y hay que tenerlo en cuenta. Si no conseguimos cumplir también las aspiraciones de esas poblaciones crecientes y cada vez más urbanas, posiblemente lo vamos a tener mal. Además, es un mundo terriblemente desigual. Ya se ha dicho, pero quiero enfatizarlo porque hoy, a esta hora, nuestros amigos de Oxfam están presentando un informe que va a tener mucha repercusión. Oxfam, sabéis que es una organización internacional, una ONG, que gestiona más de 10.000 millones de euros. Su director aquí en España ha estado en esta escuela muchas veces y fue uno de los fundadores aquí de Ingeniería Sin Fronteras, José María Vera. Estuve la semana pasada con él y me habló de este informe, en el que no se hace otra cosa que contar lo que intuimos, pero que posiblemente tenga más gravedad que lo que pensamos. Fijaos, ha habido un estudio muy reciente de la Universidad de California preguntando a los norteamericanos cuál era la desigualdad que consideraban aceptable entre los que menos tenían y los que más tenían. ¿Cuánto debía ser la diferencia? Y los norteamericanos, pues, bueno, son una sociedad muy individualista, que viene de una tradición distinta a la nuestra, y aceptaban niveles de desigualdad bastante grandes. Les preguntaban luego cuál creían que era la realidad, e intuían que la realidad era un poquito más injusta. Cuando se comparaba eso con la distribución, con datos estadísticos del Tesoro de los Estados Unidos y de las instituciones públicas de Estados Unidos, se veía que la realidad era mucho más desigual de lo que la gente percibía. Tenemos un problema en la sociedad hiperconectada y es que nos conectamos con nuestros afines y a veces tenemos una visión demasiado distorsionada de la realidad. En este estudio, en el que hay premios Nobel, ya veréis, podéis ir a la web de Oxfam hoy mismo, se baja automáticamente, y de nuevo, estas organizaciones ya no son de gente que viene a contarnos malas noticias porque le viene bien. Detrás de estos informes hay ciencia y hay científicos. Entonces nos enseñan lo que ya sabemos que no se ha corregido, y es que una proporción muy pequeña de la humanidad, lo ha dicho antes el profesor Aparicio, ahora ya no te llamo Paco porque no, para que veáis que podemos manejar varios registros, atesora una gran parte, una enorme parte de la riqueza mundial. Y si veis a los dos percentiles de abajo, el 1 y el 2, quintiles, mejor dicho, son los dos quintiles de la población de menos ingresos, tienen una parte insignificante de la riqueza mundial. Pero cuidado, porque esto no solamente es una cuestión mala desde el punto de vista de la justicia y de la moral, sino que es mala porque la desigualdad produce nocivos efectos en la economía. Y esto ya está estudiado y demostrado. Un mundo desigual no es bueno ni siquiera para los que más tienen, porque un mundo desigual produce problemas de salud, problemas de seguridad sanitaria graves, porque es un mundo más inseguro, porque es un mundo que deteriora más rápido el medio ambiente. Fijaos que al final la etiqueta de sostenibilidad tiene que ver también con la conexión entre todas estas cuestiones. No se puede separar lo económico, lo social y lo ambiental. Echadle un ojo a este documento si tenéis un problema. Por lo tanto, vivimos en un mundo de crecientes restricciones, crecientes aspiraciones, muy desigual, y además un mundo que está, y esta es una oportunidad, está conectado como nunca lo ha estado. Este es el mapa de riesgos del World Economic Forum. Los grandes gurús de la economía, las fundaciones de las grandes empresas, luego Ana nos hablará de esto, han tomado nota ya, antes que los políticos y antes que muchas universidades, de que esto tiene que ir de otra manera y están empezando a analizar los riesgos que tiene el modelo actual. ¿Qué pasa en una red? Vosotros que estudiáis sistemas y redes, que el comportamiento de una red no se puede predecir analizando la media, ¿verdad? Lo sabéis.
Analizando los valores medios no sirve. ¿Por qué? Porque un acontecimiento inesperado, un punto singular en un elemento de la red, puede propagarse muy rápidamente. Aquí tenemos lo que solemos pensar cuando hablamos de estas cosas, que un mundo hiperconectado e interdependiente, cuando Lehman Brothers le pasa lo que le pasa, rápidamente genera un efecto cascada y la economía que iba bien, España iba bien, no había crisis, pues en muy poco tiempo nos encontramos con lo que nos encontramos. Es decir, los riesgos se propagan muy rápidamente. Pero la buena noticia es que los beneficios, las buenas soluciones, las buenas ideas, las buenas iniciativas también se pueden propagar como nunca. Por lo tanto, quizá esto nos tiene que hacer pensar que nuestro papel como ingenieros, como universidad, etcétera, puede tener un efecto mucho mayor que el que tenía hace unos años, porque podemos ser mucho más capaces de conectar, de propagar las ideas, los nuevos comportamientos, las nuevas posibilidades que tienen que surgir desde organizaciones, yo creo, como las universidades públicas. Por tanto, yo también creo que, y no sé, y esto va para el debate, que cuando hablamos de innovación y hablamos de tecnología, el principal reto que tenemos hoy, y además es un reto muy bonito, que nos tiene que llamar a todos como profesionales de la ingeniería, es precisamente ser capaces de buscar soluciones que satisfagan las demandas y aspiraciones crecientes en un mundo de crecientes restricciones y más preparado que nunca para la cooperación y la acción conjunta. Estamos ante un modelo económico roto, porque es un modelo económico que se ha basado en algo que es falso, y es que los individuos somos fundamentalmente egoístas y tomamos decisiones maximizando nuestro interés personal, aunque sea a costa de los intereses de los demás. Eso a veces sucede y hay comportamientos así, pero os aseguro, y si no, leed a algunos otros premios Nobel, como Kahneman, un único psicólogo que le han dado premio Nobel de Economía muy recientemente, que demuestra que el comportamiento de los actores en la economía, sean organizaciones o personas, no responde al paradigma neoclásico que os siguen enseñando, lamentablemente, en las aulas de estas y de muchas otras escuelas. El modelo está roto. Yo hace unos días estuve en la Universidad de Manchester. Llegué a una reunión y vi que estaban todos los estudiantes manifestándose. Y pensé pues, que habían subido las tasas, o yo qué sé. Bueno, pues me asombró que me contaran que la causa de la movilización estudiantil era que estaban pidiendo, una de las mejores universidades en economía de Inglaterra, estaban pidiendo que les enseñaran otra economía, porque la que les habían enseñado hasta entonces no funcionaba. Y tenemos un problema añadido. Por cierto, habían invitado unos días después a Han Jun, que es un profesor de Cambridge, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Las 15 cosas del capitalismo que no te contaron. Es el profesor de Cambridge, no sé si le habéis seguido. Este profesor ha escrito un libro muy reciente en el que, fijaos, dice que los economistas han infravalorado la importancia de los sistemas productivos, la importancia del mundo material, lo que nosotros los ingenieros sí que sabemos. Y dice, además, que la economía es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los economistas. Con esto quiero decir que ingenieros, la economía, la sociología, todas estas cuestiones que estamos viendo no deberían ser ajenas a vuestra formación y a vuestras preocupaciones. Y digo además que vuestra formación y vuestras capacidades, digo y afirmo, son muy importantes para construir esa nueva economía, ese nuevo modelo. Lo que pasa es que, a pesar de todo esto, pues no estamos reaccionando como una inteligencia mediana supondría. Yo, Ana, como ya me pasa demasiadas veces, me enrollo, y entonces tenía ahora una serie de diapositivas que casi os las voy a dar. Lo que venía a deciros, básicamente, es, primero, que a pesar de todas estas evidencias no nos estamos dando cuenta de que si no reaccionamos nos vamos a hacer daño. Y traía un caso que es muy reciente y que estáis viendo en los medios de comunicación y que hemos visto desde el lado de un país en el que ha habido un contagio, me refiero por supuesto al ébola. En este momento, en la zona en la que ha surgido la infección, se está produciendo lamentablemente una propagación rapidísima de la enfermedad, primero con patrones lineales o geométricos, pero se espera ya, lamentablemente los expertos coinciden en que vamos a pasar a un patrón exponencial.
La Organización Mundial de la Salud la semana pasada avisó de que si no se tomaban medidas era posible que a final de año tuviéramos más de 1 millón de contagios. Y si veis las tasas de muerte, que depende de los países, depende de los sistemas de sanidad, lógicamente, se mueven entre el 30 y el 60%, podríamos estar hablando de más de medio millón de personas fallecidas. Se está diciendo también, cuidado, no se cierren las fronteras porque no sirve de nada. Ya se ha hecho otras veces, no se pueden cerrar las fronteras. En ese mundo interconectado, los bienes públicos como la sanidad se han convertido en bienes públicos globales. No se pueden defender desde el Estado-nación. Es que si no nos damos cuenta de esto, estamos ciegos. Ya no podemos esperar estar en naves aisladas, islas de bienestar en el mundo. Estamos hiperconectados y eso hace que cualquier foco de infección, donde en el lugar más miserable del mundo, se esté convirtiendo en el umbral de nuestra seguridad sanitaria. Y esto pasa con la sanidad, esto pasa con el medio ambiente, esto pasa con los mercados financieros, pensadlo también. Están hiperconectados y la seguridad financiera se está convirtiendo en un bien público global. Esta es una diapositiva de la página web de uno de los think tanks más importantes del mundo, que asesoran a la Casa Blanca y que llamaba la atención sobre esto. Le decía al Gobierno de Estados Unidos, bueno, podéis hacer lo que queráis, pero la única estrategia efectiva para luchar el ébola es invertir en bienes públicos globales. Es decir, que pongamos dinero de distintas fuentes, de los ciudadanos, de más impuestos, de que las empresas dejen de evadir impuestos. Oxfam está contando ahora. Es una vergüenza, es una verdadera vergüenza en nuestro tiempo que sigan existiendo paraísos fiscales, que están sirviendo, lo estamos viendo en España a pequeña escala, pero es que pasa a gran escala. Todas las empresas grandes del IBEX 35 están ahora mismo operando vía paraísos fiscales. Es una vergüenza porque no están pagando los impuestos que tenían que pagar, que sirven para la salud, para la educación y para esas aspiraciones que veíamos antes que eran importantes. Perdonad si me enciendo, pero es que realmente no es para menos. Por tanto, esto es cada vez más evidente y nos cuesta mucho actuar. ¿Por qué nos cuesta mucho actuar? Y con esto sí que termino. Porque seguimos esperando a que sean los gobiernos, las grandes instituciones, nuestros próceres quienes tomen la iniciativa. Y no va a pasar. Esto va a cambiar si desde la sociedad civil, desde las personas, las universidades, las empresas, desde todos, empezamos a movernos y a decir que esto tiene que ser de otra manera. Y luego ya posiblemente consigamos un contagio y el mainstream, el top-down, lo que va de arriba abajo, conecte con esa sensibilidad cada vez mayor que hay desde abajo arriba. Yo dirijo un centro que se llama Innovación en Tecnología para el Desarrollo en la Universidad y también tengo el problema de que veo la realidad un poco distorsionada, porque estoy rodeado de gente que cree que se pueden cambiar las cosas. Entonces me acabo creyendo que todo el mundo es así y sé que no. Pero también sé que estoy en un sistema, como decía antes, en el que a lo mejor pequeños rincones en los que se está probando algo nuevo se convierten en una solución. Y me encuentro, por ejemplo, con fenómenos interesantes, que seguramente muchos de vosotros veis, modelos de negocio completamente antiintuitivos que están basados en presuponer que la gente se comporta bien y que además es colaborativa. Y están surgiendo empresas como BlaBlaCar, Airbnb y muchas otras mucho más pequeñas que se basan en una asunción distinta del comportamiento de los demás. En definitiva, estoy viendo que sí que de abajo arriba están surgiendo comportamientos muy diferentes. Y os estoy viendo a vosotros, que esa es la ventaja de estar en la universidad, para los que somos ya mayores. Y estoy cada vez más convencido de que vuestra generación no va a ser como mi generación, que para nosotros cuando yo estaba aquí estudiando el ideal, voy a exagerar, pero en parte sí era así, era un tal Mario Conde, que luego acabó en la cárcel, que era un ideal de éxito. Yo sé que vuestros ideales son otros, que las conversaciones que tenéis cada vez tienen más que ver con esto y que además sabéis que ya no es cierto lo que era cierto para mí, y es que iba a venir una gran empresa a contratarme y va a colocarme, y me podía colocar ya para, no colocar en el sentido del fin de semana, sino a colocarme para vivir establemente durante mucho tiempo. Como eso ya sabéis que es más difícil, no digo que no pase, afortunadamente estamos en la escuela, o una de las escuelas
en las que tenéis la fortuna, y seguiréis teniendo la fortuna, estoy seguro, de tener más oportunidades de empleo. Aquí la gente afortunadamente pasa de la universidad a tener un empleo, pero ese empleo ya no va a ser el mismo que al que se podía aspirar en general hace 10, 15 o 20 años. Por tanto, yo espero mucho de la reacción desde abajo, de la cual iba a hablar en esta diapositiva. Bien, iba a hablar de muchas cosas, como veis. Y esto... Bien. Ana, perdón. Bueno, pues yo voy a intentar compartir con vosotros la visión de lo que las empresas están haciendo, cómo se sitúan ante estos retos de la sostenibilidad. De las 100 mayores economías, incluidos los países, 50 son multinacionales. Cuando hablamos de que necesitamos una respuesta de abajo arriba, y somos unos convencidos de que cada uno en su sitio tiene un papel que jugar, no podemos olvidar también los movimientos de arriba abajo. Y el rol, el liderazgo que tienen que desempeñar las empresas en dar respuesta a la agenda de la sostenibilidad es incuestionable, sobre todo cuando estamos diciendo que el acento para encontrar soluciones está en la tecnología. La tecnología es un campo de creciente complejidad que solo desde grandes estructuras muy bien preparadas se puede sostener, se puede innovar y se puede escalar para llevarlo hasta el último rincón del planeta. Entonces, a mí me parece que estaría bien que recuperáramos un poco la radiografía de la sala. De los que sois antiguos alumnos, ¿cuántos trabajáis en grandes empresas? Levantad la mano, por favor. Muy bien. ¿Cuántos trabajáis en otro tipo de organización? Muy bien, estamos a medias. De los que vais a salir de esta universidad en los próximos años, ¿cuántos pensáis que vuestro futuro profesional va a estar en grandes empresas? Levanten la mano. ¿Cuántos estáis pensando en otro tipo de organización, que puede ser pequeña empresa? Levantamos mano. Administración pública, levantamos mano. Universidad. Bueno, pues no hay duda de que para contestar o para situarnos en esa respuesta hay más ONG, sociedad civil, indudablemente, era para hacer una radiografía, pero lo que está claro es que si queremos, como ingenieros, como ingenieras, ser parte de esa solución tecnológica innovadora que encuentra la manera de desacoplar el crecimiento económico y el confort del consumo energético y la insostenibilidad, un sitio interesante en el que estar es en las grandes empresas, sobre todo en los sectores tecnológicos, que son en los que nosotros acabamos trabajando de manera más natural. Entonces, para eso, mis 3 mensajes son: 1, hay una tendencia que tiene que ver con una determinada manera de hacer empresa, que es una orientación estratégica que se llama responsabilidad social empresarial. En los últimos 10 años hemos recorrido un camino bastante sólido y esperanzador para que las empresas integren esa lógica de triple cuenta de resultados, económica, social y ambiental, esa nueva mirada sobre la relación con todos sus grupos de interés, no solo con los accionistas, los clientes o los proveedores, y de alguna forma se vaya avanzando a esa idea que marca Porter en un artículo que pues, realmente fue un punto de ruptura, de valor compartido. Una empresa que apuesta por la responsabilidad social corporativa estratégica busca desde su negocio principal, desde sus productos y servicios, dar respuesta a los retos ambientales y sociales. Por supuesto, también hablamos de gobierno corporativo, también hablamos de códigos éticos, también hablamos de acción social, pero la responsabilidad social corporativa que a nosotros nos interesa es la estratégica, la que tiene que ver con una nueva forma de hacer empresa. Ese es el primer mensaje. Hemos evolucionado hacia una responsabilidad social corporativa que muchas multinacionales han ido poco a poco metiendo en su ADN, con todas las contradicciones,
con todas las dificultades, pero avanzando en una dirección que invita al optimismo, que visto el panorama en el que estamos, pues no está de más tener algún ámbito razonablemente optimista. El segundo mensaje es que, bueno, las cifras demuestran, y he traído algunas que son del estudio de Accenture, hablando con los CEOs y con los comités de dirección de las organizaciones, muestran que la agenda de la sostenibilidad está en la mesa de los comités de dirección de las empresas. No voy a detenerme para que nos dé tiempo a la segunda ronda, pero realmente las empresas consideran, si vamos a la figura 3, que la sostenibilidad es una parte importantísima de su reflexión estratégica y que el estar bien situados en esa agenda de sostenibilidad, innovando en productos y servicios, es parte de su éxito. Si nosotros analizamos cómo es la percepción por sectores, pues vemos que estamos entre importante y muy importante. La importancia que se le da a los máximos niveles de responsabilidad de las empresas a la sostenibilidad es muy relevante. Y muchas industrias están viendo que esa importancia se está estancando. Este es un mensaje en el que, si entráis en el informe detalladamente, la importancia de la sostenibilidad en mi agenda es muy relevante. Estamos en ello, estamos revisando nuestros productos y servicios, pero necesitamos un auténtico diálogo y compromiso multi-stakeholder. Esto es una cuestión de gobiernos, empresas y sociedad civil. ¿Por qué me sitúo de manera proactiva en la responsabilidad social empresarial, en la agenda de la sostenibilidad? Bueno, pues aquí tenemos un poco las motivaciones. Reputación y marca, satisfacción de los empleados. El mercado de capitales cada vez está mirándolo más. Voy a invertir dinero en las empresas que puntúan mejor en esa triple cuenta de resultados. A la empresa que le cuesta menos dinero, si es sostenible el capital, tiene un incentivo importante. Y, de alguna forma, lo veíamos en el último gráfico, y con esto termino la segunda idea, el driver, el incentivo más significativo para que una empresa siga apostando por la sostenibilidad es que sus consumidores se lo reconozcan. Entonces, de alguna forma, en la palanca de abajo arriba de las que estábamos hablando, que somos cada uno de nosotros, es muy relevante. Y en esto pues, tenemos un pequeño papel que jugar, pero que en esos modelos de arriba abajo y de abajo arriba acaban marcando tendencia. La tercera idea tiene que ver con el papel de la ingeniería. Si nosotros pensamos qué sectores están liderando la agenda de la sostenibilidad, pues lógicamente está el sector de la energía, el sector de las TIC, el sector de la automoción. Y ahí se está avanzando en lo que podríamos llamar las agendas sectoriales de responsabilidad social. Por ejemplo, este es el resultado de una investigación que hemos hecho para intentar ver las empresas eléctricas qué tipo de asuntos han incorporado a su responsabilidad social corporativa estratégica. Estamos hablando de calidad, fiabilidad y precio del servicio, de acceso universal a la electricidad. Hay 1.500 millones de personas que no tienen acceso a formas modernas de energía. Estamos hablando de escuchar a los grupos de interés afectados por el despliegue de infraestructura y estamos hablando del modelo energético. Eficiencia energética y gestión de la demanda, estrategia de cambio climático e I+D en tecnologías limpias. Esto se deriva de una doble vertiente. Por un lado, las empresas que están trabajando seriamente en esto reportan siguiendo unos estándares, reportan siguiendo mayoritariamente el estándar GRI, que cada vez te exige más que concretes lo que tiene que ver con tu sector de actividad. Y entonces, estos son los asuntos sobre los que están teniendo que reportar. Por otro lado, estamos hablando de un sector regulado.
Un sector donde hay una política energética, una regulación europea, nacional, que también va marcando esa agenda. Y ahí vamos confluyendo. Si nosotros tenemos que poner cara y ojos, si nos detuviéramos durante media hora a ver qué tipo de proyectos están detrás de esas etiquetas, de eficiencia energética, smart grids, nuevas formas de energía, nuevas formas de almacenamiento, ¿cuánto conocimiento tecnológico hay ahí detrás? ¿Cuánta innovación tecnológica? Y esa es una invitación a que nos demos cuenta de que desde las grandes empresas de tecnología, en las que de manera muy natural vais a acabar muchos, por las intenciones que habéis manifestado y por los datos que tenemos, de dónde suelen acabar los egresados de esta escuela, realmente están apostando en una agenda de sostenibilidad por una orientación de sus productos y servicios. Eso tiene que ver con tecnología. Si en vez de energía, de electricidad, hablamos de automoción, bueno, estando aquí Paco es muy atrevido por mi parte, pero estaríamos hablando de el vehículo eléctrico, el reciclado de los materiales, la seguridad en el vehículo. ¿Qué profesionales son necesarios para avanzar en esa dirección? Si estamos hablando de TIC, tecnologías de la información y la comunicación, estamos hablando de los recursos críticos de Internet, estamos hablando de control y seguridad, estamos hablando de alfabetización digital y lucha contra la brecha digital, seguimos hablando de sectores tecnológicos. Entonces, por terminar rápidamente esta reflexión y que nos dé tiempo a esa segunda ronda, yo diría que la agenda de la sostenibilidad es multi-stakeholder, todos los actores tienen algo que decir, las grandes empresas están apostando seriamente por ello dentro de las contradicciones de moverse en el modelo socioeconómico que hemos visto, que son muchas, y yo creo que los grandes retos de la sostenibilidad se resuelven con una aportación tecnológica en la que la ingeniería va a tener un papel creciente. ¿Hay más? ¿Pasamos luego? ¿Para quién va? No, vas tú. Vas tú. Nos queríamos contar ahora algunas iniciativas que ya aquí dentro de la escuela, tanto en la formación como en la investigación, están en marcha para conectar con algunas de las cuestiones que hemos hablado de aquí. En concreto, queríamos hablaros de un programa que ya muchos conocéis, el programa Ingenia en la Escuela, que tiene un eje fundamental de sostenibilidad. Queríamos hablaros también del programa de responsabilidad social de esta escuela, que es pionero en el mundo, y Julio es en gran medida artífice de que en esta escuela hoy exista una verdadera política de responsabilidad social. Y también queríamos contaros algunos programas de investigación en temas de sostenibilidad, lucha contra la pobreza, etcétera, que desde la universidad y en colaboración con organizaciones de todo tipo, Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, empresas tecnológicas, que cada vez están más en esto, están anunciando formas distintas de orientar las trayectorias de la investigación y de la innovación a esos asuntos que son fundamentales en la transición en la que estamos hacia, ojalá, un modelo más sostenible. Pero yo no sé, Julio y Ana, si sería mejor abrir ahora un turno. Yo creo que mejor que incluso rellenen eso primero. Bueno, si os queríamos pasar una encuestita para que nos deis ideas, porque en la Asociación de Antiguos Alumnos queremos seguir trabajando en estos temas. Entonces, pero sin que rompa el hilo, os pasaremos un papel ahora para que lo vayáis escribiendo. Lo que yo creo que sí podemos hacer es abrir un debate, por favor, y conectar con la pregunta original, la que tenéis en la convocatoria, de si se puede o no crecer indefinidamente en un planeta físicamente finito, y cómo podemos resolver esa contradicción que hemos visto entre estar cerca de los límites sociales y ambientales en una sociedad compleja e interconectada y, al mismo tiempo, poder aspirar a una vida buena. Incluso yo diría que es legítimo aspirar a una vida mejor que la que tenemos ahora. Yo no creo que necesariamente tengamos que ir a conformarnos con lo que tenemos o a empeorar, pero que sea una vida, digamos, generalizable.
que podamos dar respuestas acordes con una población mundial que se desplaza, como hemos visto, que tiene una composición distinta de edades, razas, etcétera, y que tiene claramente unas necesidades y unas aspiraciones. Entonces, estoy seguro que con las cosas que hemos contado mucha gente pues conecta, otra está diciendo estos en el fondo son unos buenistas encubiertos o cosas así. Y yo creo que unos y otros sería muy interesante que con franqueza y con tranquilidad estableciéramos ahora, tenemos todavía 15 minutos, Sí. un debate y al mismo tiempo quienes puedan que nos den ideas en este papelito que os vamos a pasar. ¿De acuerdo? Pues el micrófono sí, ya. Y de paso. ¿Alguien se anima? También os podéis preguntar por algunas de estas iniciativas en las que estamos, lo que queráis. Como no se anime nadie, cargamos con 20 diapositivas más, cosa que mucho peor. ¿Tú quieres decir algo, Paco? Vamos a ver si... Bueno, las exposiciones creo que han sido enormemente sugerentes, que en un espacio temporal corto se ha planteado un ámbito universal sumamente complejo, con enormes retos y en los que de forma muy acelerada, y así va la historia, cada vez se aceleran más las cosas, pues os va a tocar a vosotros vivir, ¿no? Entonces, nos gustaría efectivamente que hubiera intervenciones, pues respecto a lo que se ha dicho, respecto a lo que a lo mejor alguno ha hecho en falta porque no se ha dicho, respecto a preocupaciones, respecto a ideas para soluciones. Por favor, sí, adelante. Porque a lo mejor lo que tengo que cambiar ya no es lo que había, lo que hemos dicho por ahí. A lo mejor yo no quiero más dinero, pero a lo mejor sí quiero salud, o quiero más educación, o quiero... A ver, yo no quiero ser aquí autoritario, ¿no? Pero a lo mejor yo quiero imponer en el mundo global mis ideas. No sé cómo decirlo, no quiero ser... A ver, si me explico. Es que quiero decir que es que, a ver, se da mucha divergencia y esto se ve a que todo el mundo opine, ¿vale? Todo el mundo opina y da ideas, pero nadie dice, o sea, no hay una idea, una directriz. Entonces, claro, como nos expandimos así, pues claro, nadie se centra en nada y seguimos abriéndonos. No sé cómo, no hay un parámetro común, no hay un eje o, digamos, todo hay que creer, todas las culturas tienen derecho a existir, todas las culturas tienen derecho a desarrollarse, pero uno se está dando cuenta que culturas, con todo el respeto a todas las culturas, que no quiero herir a nadie en su sensibilidad, pues que no son viables con estos parámetros que tenemos ahora. Entonces, no se ha definido unos parámetros. Pero tú, como ciudadano, dinos de todo este conjunto de ideas, de problemas, ¿qué te parece más relevante para que como ciudadano y también como ingeniero miremos hacia el futuro con un deseo de mejora real, ¿no? A ver, yo no soy solo ingeniero, me marcan otras cosas, pero desde el enfoque de ingeniero yo puedo ver, por ejemplo, que hace poco ya se dijo, y creo que lo dijo UNICEF o no sé qué, que, por ejemplo, que eso que decía que no se puede alimentar a todo el mundo, ya no es verdad. O sea, ya hay alimentos para alimentar a todo el mundo. Eso creo que se dijo hace poco y que estaba regulado. Luego, ¿cuál es el problema? La distribución. Pues a lo mejor había que enfocarlo por ahí. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor estas redes que sirven para comunicarnos, que todos tenemos WhatsApp, que todos tenemos información, oye, pues a lo mejor esta manzana que no voy a comer puede llegar a quien se está muriendo de hambre y no hace falta irse a África. Quiero decir que hay gente que se muere de hambre aquí en la esquina. Sí. Entonces, eso es a lo que me refiero. Que como, pues a los parámetros me refería a eso, que hacemos redes para según qué cosas. Yo ya creo que he hablado bastante. ¿Alguna pregunta o sugerencia o reflexión?
Yo creo que hay un importante problema en la educación y la sociedad materialista en la que vivimos. O sea, todas las empresas trabajan por ganar más dinero, por expandirse por todo el mundo, por ser las primeras. Entonces, la competitividad está ahí. Siempre vas a intentar estar mejor y a lo mejor estás pisando al de al lado y no estás valorando lo que tú tienes. Por ejemplo, no sé, en vez de pensar, prefiero trabajar 3 horas menos y ganar menos dinero económicamente y tener mejor calidad de vida a nivel de tu familia, de otras cosas que a lo mejor no valoramos tanto como el dinero, que al final es algo material. Y eso es la mentalidad que nosotros debemos de cambiar antes de todo esto. Muy bien. Una compatibilidad entre todo lo que estamos diciendo, porque tú puedes, si estás diciendo que tú puedes hacer las cosas con un objetivo de ganar más dinero o de tener más beneficio, pero luego hay otras personas que pueden pensar de otra manera, focaliza a cada uno en la parte que puede hacer mejor. Tú puedes dejar a la persona que tiene esa otra manera de ver las cosas, que a lo mejor lidere una parte del proyecto, y tú que estás muy focalizado, y por eso yo creo que las empresas eso ya lo empiezan a tener claro, y por eso hay tantos perfiles, y en vez de dejar yo creo que cambiar los enfoques y poner a cada persona en aquello que puede hacer mejor, pero tú puedes modificar el objetivo. Puede ser que ya no sea puramente económico, pero que sí que esa persona siga luchando por ese objetivo desde otra manera, más secundaria. Es mi aporte. Yo quería preguntar sobre las empresas que toman iniciativas al respecto. Nosotros como consumidores, ¿qué capacidad tenemos para comprobar la veracidad de esas informaciones y cómo se traducen realmente en acciones? ¿No? Porque muchas veces vemos que hay empresas que se publicitan o sí dan esa imagen de que hacen determinadas acciones y luego no son ciertas. Entonces, ¿qué instrumentos tenemos nosotros para...? ¿No? Porque como uno de los motores para que las empresas tomen decisiones cada vez más responsables es que los consumidores busquen esos comportamientos, pues ¿qué herramientas tenemos para ver que efectivamente esos comportamientos son veraces o no, o para fomentarlos? Sí. ¿Vamos contestando? Sí, podemos contestar y resumir. Empiezo por la pregunta, luego hago alguna reflexión de las ideas que se han puesto encima de la mesa y ya... es una muy buena pregunta. Yo creo que para poder ejercer un consumo responsable tenemos que partir de la base de que tendremos que dedicar tiempo para informarnos y que hay que avanzar en la estandarización de la información que se publica para que el consumidor lo pueda ver. Entonces, yo creo que hay un primer nivel de información, que es saber las compañías que están detrás de los productos y servicios, y eso sí que hay muchísima información. O sea, realmente las empresas están haciendo, las multinacionales, a lo mejor una pequeña empresa es más difícil, un esfuerzo de reporte para ver qué estándares siguen, condiciones de trabajo. Por ejemplo, cada vez se presta más atención a los impactos sociales y ambientales de la cadena de suministro. No es solo lo que haces tú, sino si estás operando en países en desarrollo, qué condiciones tienen los trabajadores en los países en desarrollo. Menciono este tema en particular porque tiene un impacto clarísimo en el precio. Cuando nosotros compramos una camiseta que cuesta 4 euros, deberíamos preocuparnos, porque eso tiene que tener detrás unas condiciones de trabajo horribles casi necesariamente, ¿no? Porque ha habido transportes, ha habido desplazamientos. Sí, efectivamente. Por eso hay que ir a las fuentes de información de saber las compañías qué políticas tienen. Y ellas se están esforzando en publicitar y es fácil ver si los reportes son más o menos sólidos. Hay muchos indicadores. El camino a recorrer, que va más despacio, es que en el propio etiquetado de los productos tengamos información de la traza del producto. Empieza a haber algunas iniciativas donde tú metes el código QR con tu móvil y te dice la huella ecológica y social de algunos productos con esquemas de estandarización que en algunos países están avanzando, pero que van poco a poco. Pero efectivamente, para ejercer un consumo responsable tengo que tener la sensibilidad, tengo que dedicar tiempo a informarme y tiene que existir una información fiable. Se está avanzando en esa dirección. Sí.
Yo creo que hay un asunto que habéis levantado. Ahora, si quieres, enlazamos con el asunto de los consumidores, que es importante. Y seguimos hablando de eso. Pero me ha inquietado un poco, en el buen sentido, la primera intervención en la que hablabas de las opiniones. El otro día estuve aquí en la escuela en la que, a veces no se sepa, se habla de cosas que no son solo ingeniería, en una conferencia que organizaba la asociación Fulbright, que habían invitado a Fernando Vallespín, que es un catedrático de ciencias políticas muy conocido, y decía lo que tú. Dice, hemos convertido la democracia en una lucha por poder captar y cooptar la opinión. Entonces, la democracia es un juego de opiniones y cualquiera se ve legitimado para tener su propia opinión. Él decía que, ponía el ejemplo, a mí me hizo mucha gracia, un alumno suyo que en un examen le pidió que hablara del pensamiento no sé qué de Descartes y le suspendió. Cuando fue el chico a la revisión, le dice, hombre, pero es que Descartes no decía esto. ¿Y sabéis qué le contestó el alumno? Dice, hombre, pero es que esto es mi opinión. Entonces, yo creo que sí que eso es un problema, además en nuestro país aderezado con ese afán reciente a la tertulia radiofónica de gente que habla de todo. Yo creo que precisamente aquí en la universidad lo que tenemos que hacer es intentar pasar de la mera opinión a trabajar con hechos y con algún... Aunque hay un problema, y es que de mucho de lo que estamos hablando nos falta información y además hay un alto grado de incertidumbre. Yo no vengo aquí a esta mesa con la respuesta de qué es lo que hay que hacer para crecer en un planeta finito de manera respetuosa, no lo sé. Lo que sí sé es que, como bien decías, es fundamental ir teniendo algunos parámetros. Y yo eso lo interpreto como una llamada, corrígeme si me equivoco, a algo que echamos mucho de menos, que es un cierto liderazgo. Pero un liderazgo autorizado, un liderazgo creíble, un liderazgo que no tiene por qué ser el liderazgo autoritario. Claro. Y además, pero construido porque la gente no solo opina, sino que participa y además actúa. Que esa es la cuestión que nos falta. No solamente es la opinión cuanto más informada mejor, pero además de todo eso hay que participar y además de todo eso, en la medida de lo posible, hay que actuar. Y en esa actuación, enlazo con otra intervención que ha habido ahí, hay un asunto que me parece fundamental, que es el que nos planteemos la posibilidad de cambios de comportamientos. Tú lo decías también, a lo mejor lo que no quiero es tener más dinero. Hay una encuesta muy reciente, Paco, que al sector del automóvil yo sé que le pone nervioso, y es que la generación vuestra, y sobre todo algunos más jóvenes, ya no ponen el mismo énfasis en su deseo de comprar coches, porque lo que quieren es movilidad y lo que no quieren es endeudarse, porque han visto lo que ha pasado en sus padres cuando se han endeudado. Esto es Europa, ¿eh? En China es distinto. Pero, y además tienen la posibilidad de compartir coche. Algo que no. Yo ahora, como decía Paco, vivo en Londres, no tengo coche y no lo echo de menos, porque cuando lo necesito, pues igual que las bicicletas aquí, lo alquilo. Y eso lleva a un modelo de negocio distinto, que las empresas del automóvil posiblemente en algún momento tengan que transitar, igual que le ha pasado a las telecomunicaciones o le ha pasado a la música. Entonces, yo creo que estamos en una sociedad en la que vamos a ver, y estamos viendo sin darnos cuenta, cambios de comportamiento muy rápidos, que no son solamente opiniones. Y por último, enlaza con el asunto de los consumidores. Me parece muy importante que los consumidores seamos exigentes. Hay un asunto fundamental ahí, que no es cuando compro una camisa, es cuando invierto en un banco. ¿Habéis hecho cuando pongo mis fondos en un banco, os habéis preguntado alguna vez qué se hace con vuestro dinero en un banco? Haced la prueba, id a vuestro banco y preguntadle a vuestra persona de confianza, si la tenéis, o si no la tendrán vuestros padres, que os trace, que os explique la ruta del dinero. No lo sabe, no lo sabe. Y nuestro dinero, nuestras pensiones, el dinero que invierte en una institución como la universidad para poder seguir pagando o que deposita, pero que tiene un cierto beneficio luego, pues todos sabéis que acaba manejado por inversores en fondos de pensiones, en grandes fondos, etcétera, y que tienen que ver con esa financiarización de la economía que está haciendo que muchas de las decisiones importantes que afectan a nuestra vida y que se están tomando, se tomen en virtud de rentabilidades a corto plazo, sin tener en cuenta las consecuencias que eso tiene. Es decir, como consumidores tenemos una gran responsabilidad, pero
Yo querría un mundo en el que no tuviera que preocuparme por pasar mi QR. Tengo varios programas como los que dice Ana, cada vez que voy a comprar algo. A mí me gustaría que hubiéramos llegado al punto en el que las instituciones que nos hemos creado y que son fundamentales, que sigamos cuidando, que mejoremos, que no deslegitimemos de la manera que estamos deslegitimando, cuiden el bien común. Y cuidar el bien común puede significar que es que no me preocupo porque haya trabajo infantil, porque sé que prácticamente está desaparecido. Yo sé que ahora no, y que tengo que presionar como consumidor, pero estoy harto como consumidor de tener que preguntarme cada vez que voy al mercado qué consecuencia tiene comerme este mango porque viene un avión de no sé dónde, o este salmón que se ha criado la levina en Noruega, ha ido luego a cortarse a China porque es más barato y de ahí ha vuelto, y las externalidades las estamos repartiendo entre todos sin darnos cuenta. Entonces, muy importante, creo que estamos en un momento en el que hay que hacer ese esfuerzo como consumidor, pero con la vista puesta en que tengamos instituciones cada vez más legítimas y más capaces de cambiar las cosas. Y tengamos líderes en las empresas y en la política, que muchos vais a ser vosotros, no lo digo desacertadamente, estoy convencido de que vais a ser vosotros, que realmente toméis decisiones teniendo en cuenta estas cosas. Sí. Tenemos que ir terminando. Yo pediría entonces a Ana y a Julio que vayan cerrando. Sí, yo simplemente quería decir lo que ha dicho Carlos al final, que yo creo que tenemos un papel como consumidores, pero efectivamente yo no creo que el futuro tenga que ser preguntarme si el mango viene de un sitio o de otro, si la camiseta tiene unos impactos u otros, porque es que no le podemos exigir eso a la gente. Porque al final ese nivel de presión, de tener en cada toma de decisiones, de cada cosa más mínima, tener que estar pensando, eso es absolutamente imposible. Yo creo que eso hay que intentar conseguirlo y hay que trabajarlo, pero sobre todo creo que esa presión de abajo arriba debe venir para exigir a las instituciones que aseguren que eso está pasando, que aseguren que no se cumplen esas externalidades, que aseguren que realmente lo que consumimos, que no tengas que ir a mirar en un jamón de York si tienes 6 Es y eso va a ser nocivo para tu salud, porque eso está prohibido. Y entonces esa presión de abajo arriba para exigir a los reguladores que tomen decisiones para proteger ese bien común y para proteger que al final en el mundo podemos seguir viviendo ahora y en nuestras generaciones futuras, pues yo creo que es, en mi opinión, donde deberíamos también ir canalizando nuestros esfuerzos. Bueno, pues a mí me gustaría retomar un par de ideas que han salido como reflexión de cierre. La primera es que, nos guste o no nos guste, efectivamente vamos sin hoja de ruta. O sea, yo creo que cuando Carlos decía que estamos en un modelo en quiebra, pues eso lo podemos observar. Lo que no sabemos es cuál es la alternativa, y eso es así. Y tenemos que estar en un proceso complejo, con incertidumbres, pero no por eso sin esperanza y sin tener claro que hay cosas que son positivas y que nos llevan en la buena dirección. Y se ha hablado de modificación de comportamientos. Hay estudios que muestran que mayor consumo, mayor PIB no tienen por qué correlacionar, de hecho no correlacionan con mayor felicidad. Ese libro que hemos mencionado, que hay un vídeo de 20 minutos para el que no se quiera leer el libro de Tim Jackson, Prosperidad sin crecimiento, habla de asuntos económicos y habla de otra forma de entender la felicidad del ser humano, que enlaza con esa idea que decía Carlos de la parte cooperativa y no solo la parte competitiva. Entonces, a mí lo que me parece es que, aún con la incertidumbre y sin tener hoja de ruta, esperamos que en las ideas que hemos compartido hayamos identificado palancas desde las que tiene sentido colaborar, implicarse y asumir un protagonismo. Y yo creo que dentro de la complejidad del panorama lo que no tiene ninguna duda es que la tecnología es un pilar fundamental para encontrar soluciones, sean estas las que vayan a ser. Con lo cual, el que gente como vosotros estéis pensando en, cada vez que estamos en nuestro puesto de trabajo, cada vez que estamos en un proyecto en el que desarrollamos tecnología, estemos pensando los impactos sociales y ambientales y tengamos la visión global de los problemas, es fundamental, ¿no? Y esas iniciativas que ha comentado Carlos muy someramente, que estamos poniendo en marcha desde la escuela, lo que quiere es ir dándoos criterio para que, bueno, los asuntos de la sostenibilidad estén en vuestro ADN, en el ejercicio profesional,
y estamos seguros de que saldrán muchísimas innovaciones que dentro de 10 años nos harán pensar cómo no se nos ocurrió, ¿no? Nunca las grandes innovaciones disruptivas fueron predichas, ¿eh? Y entonces toda la apuesta, la innovación, la creatividad y el entusiasmo, apostando por la sostenibilidad, seguro que nos permite avanzar en una dirección pues a mejor, ¿eh? Bueno, pues nos planteamos acabar a las 9, son las 9 menos 2 minutos, según mi reloj, estamos bien. Yo quisiera entonces simplemente cerrar, primero desde luego agradeciendo a los 3 compañeros, amigos y excelentes ponentes hoy, su esfuerzo, su trabajo. A todos vosotros habéis tenido una atención extraordinaria y eso pues es también muy de agradecer, pues en un público joven y tan numeroso, pues habéis estado aparentemente atentos. No sé, los alumnos de la clase saben que yo a veces me refiero al modo búho, ¿eh? Pero yo creo que no, que ha sido más bien un modo mucho más activo. Efectivamente, yo creo que todo lo que está haciendo la escuela, también desde la asociación de antiguos alumnos, creo que debemos de seguir trabajando en dar respuesta cada vez, si podemos, más fina y más concreta, en el sentido, en este mundo, vamos a no ponerle calificativo, que ya se han puesto algunos, ¿qué podemos hacer los profesionales, los universitarios llamados a ejercer responsabilidades, la propia universidad, los ingenieros, la tecnología? ¿Qué podemos hacer para que el mundo encuentre soluciones más justas y, bueno, vamos a repetir, más sostenibles para el futuro? Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo para los 3 ponentes. Por favor, entregar todos las hojas blancas y algunos la amarilla. Esa es la del puntista, esa es la del premio.